Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días. Estamos cerrando prácticamente ya el mes de mayo y bueno, pues nos encontramos en estos días con una sorpresa de una aprobación, a pesar de que está la comisión permanente, pues tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores trabajando, cuando hay urgencias, leyes apremiantes y reglamentos que se tengan que revisar, bueno, pues estas cámaras tienen que estar trabajando de manera conjunta para hacerlo lo más rápido y eficiente. Y hemos visto últimamente, sobre todo en esta semana, que han estado trabajando y han estado publicando diversas adecuaciones, entre ellas dos que queremos resaltar y a quien hemos dedicado el día de hoy a discutir, que son las aprobaciones a la eliminación de esta famosa partida secreta discrecional, en donde el gobierno federal y algunas dependencias de los estados e incluso algunos legisladores pues podían disponer de estos recursos. Se dice por ahí, si usted revisa en los medios, en el historial de noticias, podrá ver que hay cantidad de recursos que se destinaban, que se usaban para de manera discrecional, dice por ahí. Sin embargo, pues sabemos que son para emergencias, catástrofes, etcétera. Y bueno, pues esto hace que tengamos que discutir, ver, analizar si esta partida efectivamente estaba discutida en el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto que se destina a las diferentes partidas de las necesidades que tenemos todos los mexicanos. Y bueno, a dónde se iban, si esto era verdad, si era necesario, porque también se modifica la Ley Federal de los Servidores Públicos, que es una ley reglamentaria del artículo 75 y 126, y por supuesto del 74, fracción cuarta constitucional, que habla expresamente de esta famosa partida secreta. Entonces se abroga esta ley, la Ley Federal de Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 126 constitucionales, que bueno, entre otras cosas, habla de todos los recursos que reciben los servidores públicos, no solamente por su sueldo, sino por compensaciones. Veíamos en diciembre que no era suficiente la cantidad de aguinaldo que recibían y ellos decidieron darse otra cantidad igual, como una compensación. Y bueno, las dietas famosas, que son cantidades que ellos reciben para que puedan utilizarse para fines sociales, para que puedan ayudar a personas, etcétera. Todo esto pues reformado ya en esta nueva ley de la que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y como usted sabe, cada semana salimos a la calle a preguntarles a las personas si saben de lo que se trata este tema, si conocen algo relacionado con la famosa partida secreta, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe usted lo que es una partida secreta? Sí, algo había escuchado en la televisión. Sí, es la posibilidad que cuenta el presidente para contar con recursos del presupuesto de egresos a discreción y sin control. ¿Sabía usted que existía una ley que aprobaba partidas secretas en el presupuesto de egresos, lo que podía llevar de la mano con la corrupción? No tenía conocimiento de esto. Así es. ¿Por qué cree que existía? A lo que había escuchado en la televisión era para como catástrofes en México, como por ejemplo terremotos, y era para cubrir esos gastos imprevistos. Pues es para darle un plus al presidente para contar con más gastos. ¿Qué opina de que ya se eliminó esta ley que permitía partidas secretas? Se me hace bien porque creo que van a ser más transparentes con nosotros como población de qué hacen con nuestros ingresos. Yo opino que está muy bien porque ya con eso no se tiende a la discrepancia. ¿Qué cambio cree usted que se va a generar a partir de esto? Pues esperemos que la corrupción baje y que
que pues también nosotros sepamos más sobre qué se hace con los impuestos que nosotros pagamos. Pues un mayor control en el presupuesto de egresos. Muchísimo. Y bueno, pues como es un tema muy especializado y además tiene muchos matices, porque desde la preparación del presupuesto, el destino, el ejercicio, en los 3 momentos de la actividad que realiza el Estado como su actividad financiera, no solamente es la recaudación de los impuestos o de las contribuciones, sino la administración y el destino que se les da a esas contribuciones. Y el presupuesto es ese destino que se les da a los recursos que el Estado obtiene, sea por administrar sus propios bienes o sea por recaudar las contribuciones de los diferentes tipos de contribuciones e impuestos, les llamamos, por los que el Estado se hace valer de recursos. Y bueno, para hablar de este tema, pues no podríamos hacerlo sin la participación de nuestro amigo, el licenciado José Gil Gordillo Mendoza, pues quien es el presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes, una persona pues muy destacada en su trayectoria como funcionario público y además experto en el manejo de las finanzas públicas, que nos va a poder explicar de qué se trata esto y hasta dónde puede llegar a tener una repercusión y si es tanto lo que se dice de la partida secreta. Muchas gracias, José Gil Gordillo Mendoza. Gracias, contador, por la invitación. A ver, una de las preguntas que ya hemos hecho, pero que queremos que nos aclares es ¿cómo se elabora el presupuesto? Así a grandes rasgos, el presupuesto de egresos de la Federación. Claro. Bueno, inicia desde marzo, ¿no? O sea, inicia desde marzo con los precriterios de política económica para saber justamente cuáles son las expectativas de algunas variables macroeconómicas y en base a ellas, en base al crecimiento, en base al tipo de cambio, al precio del petróleo. Necesidades del Estado, a dónde quiere dirigir. Fíjate que en estos precriterios sobre todo vienen las variables macroeconómicas y el entorno global, ¿no? O sea, digamos cómo estamos de manera general. Entonces, ahí, en base a esto, como sabes tú, pues hay una recaudación de los diferentes impuestos y que están en función pues de cuánto se produce y de cuánto crece la economía, y en función de eso se hacen algunas expectativas de recaudación. Posteriormente ya salen los criterios de política económica con el que se llama el paquete económico. Esto los elabora la Secretaría de Hacienda. Y viene también la ley de ingresos de la Federación y el proyecto del presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, digamos que tiene que presentarse para el mes de septiembre. Es uno de los cambios también que en ocasiones realizan, la fecha de presentación y la fecha de aprobación, que ahorita está, que se tiene que aprobar el 15 de noviembre, ¿no? Antes, ¿es una cuestión constitucional? Antes nos tenía, ¿no? A veces hasta diciembre. Sí. Uno de los cambios que también a veces se realizan es esto, que ahorita está que si cambia la administración, o no sé, en este caso también el legislativo, que se pudiera dar hasta el 15 de diciembre. Entonces también eso yo no lo veo tan favorable, ¿no? Pero básicamente están estos precriterios, luego siguen los criterios en el que le llaman paquete económico. En este paquete es por el cambio de legislatura, ¿te refieres? Sí, cambio de legislatura o cambio del Ejecutivo Federal, ¿no? Lo que pasó que a veces un presidente formula el presupuesto, pero ya le toca aprobarlo a otro, ¿no? En este caso particular del proceso del presupuesto, mandan el proyecto, el PPEF, la Secretaría de Hacienda, con la Ley de Ingresos, la cual dice cuánto se va a recaudar, de qué impuestos, etcétera. ¿A dónde se va a aplicar? Y en dónde se va a aplicar está en el presupuesto de egresos. Y los criterios son como esos 3 documentos que integran el paquete. Y en ese tiempo de septiembre a noviembre, los diputados se esperan hasta el último día para aprobarlo. No le hacen nada. Siempre hay un plan están de desarrollo, ahí, ¿no? Siempre hay un plan de desarrollo en cada sexenio, ¿no? Y entonces eso hace que pueda haber algunas modificaciones. Existe una estructura programática. Existe, digamos, también uno que se identifica como el gasto no programable, que es todos los compromisos que ya se tienen, que es un tema que tenemos muy
pues de área de oportunidad en el presupuesto federal. De los 6 billones, solamente 1.2 billones es gasto programable, ¿no? Entonces, lo demás es no programable. Lo demás es no programable. Y ¿Esto qué significa? Son compromisos ya adquiridos que, pues en cuanto a nóminas, pensiones, hay una carga de pensiones muy importante, deuda, entonces... Que ha crecido, ¿no? Mucho la deuda. Sí ha crecido, inclusive en este primer trimestre del 2021, ahorita les voy a platicar algunas cifras de México Evalúa, que las podemos poner además ahí, ¿no? Para que las puedan consultar, ustedes que nos están viendo, las podemos poner para que... Sí, inclusive, pueden ver el reporte del primer trimestre y en particular... Se llama México en números, ¿verdad? México en cifras, algo así, sí, algo así. Y entonces esa es una cosa interesante que tenemos ahora los ciudadanos de ir viendo, ¿no? Realmente si lo que dicen se va cumpliendo, ¿no? Entonces ese sería el proceso contador así a grosso modo del presupuesto. Los estados elaboran su presupuesto en base a este PPEF, al proyecto, que es un área de oportunidad también, porque a veces las participaciones y aportaciones bajan. Por ejemplo, en este primer trimestre tuvieron una reducción en las participaciones del 8% a los estados, y eso también va en función de que tal vez no se esté recaudando de lo que para los estados se destina, ¿no? Que es otro tema también muy interesante, ¿no? La equidad que existe entre lo que aporta un estado y lo que recibe, eso es otra cosa. Claro. Pero también lo que tú mencionas es, para términos prácticos, el presupuesto está en manos de la federación. Ese es el punto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yendo un poco a este tema de la partida secreta, que es que es el tema de hoy. Sí, porque es lo que te iba a preguntar enseguida. Pues, ¿qué es esto que cambió? O sea, claro, la modificación al artículo 74, fracción cuarta, para ser específico. Porque queda muy claro, ¿no? Se elimina cualquier partida secreta del presupuesto, así tal cual, con esas letras, ¿no? Sí, siempre que cambia una ley es muy interesante ver cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Exacto, y el considerando, ¿no? Lo que se consideró para poder determinar qué cambió. Exacto, y los cambios, ¿no? Entonces, básicamente antes estaba, no puede haber partidas secretas, excepto las que el presidente destine, ¿no? Y algo creo que también es muy importante decir es que estas partidas... Es el secreto del secreto, ¿no? Lo podían utilizar algunas dependencias. Por ejemplo, en el sexenio de Calderón se utilizó mucho para seguridad pública. Okay. Si en un año la partida secreta fue de 12,000 millones, 10,000 millones fueron o 9,000 millones fueron para la Secretaría de Seguridad Pública y para Seguridad Pública, ¿no? Y muchos municipios era de donde tomaban, ¿no? Sí, la Secretaría de Gobernación, Migración, digamos que Gobernación, Seguridad Pública. Si tú revisas a la presidencia, de todos esos 12,000 millones, le quedaban en ese caso 11 millones, ¿no? ¿Qué tanto representa el presupuesto? Pues es el punto, digamos, el punto 2%. Nada, lo que se gastó el siguiente sexenio en gastar las cortinas, ¿no? El punto 2% y digamos que el 1% del gasto programable, ¿no? Suena ya más el 1% que el punto 2%, pero realmente no es tan representativo, ¿no? Sí, sí. Entonces... Y entonces esto es lo que representa este cambio. O sea, este cambio del 74 es una cuestión más de definir quién va a tener pues la oportunidad de hacer este cambio, ¿no? O de disponer de esto, porque se elimina pero no se elimina. O sea, algo como lo de la subcontratación. Se elimina la subcontratación, pero se permite especializada. O sea, ¿se eliminó o no se eliminó? Más bien se reguló, pero la letra dice se elimina. Entonces, en este caso, se eliminan las partidas secretas, pero se dejan de oportunidad al Ejecutivo Federal. Sí, de hecho, mira, en el 2019 se siguió utilizando esta partida por el Ejecutivo Federal, aunque en menor medida, digamos que a niveles del 2011, pero se siguió utilizando, ¿no? Es decir, el Ejecutivo decide si ellos mandan esa partida o no. Entonces, digo, ahorita que estamos en estas fechas, tan anticipadamente, o sea, eliminar esta partida, probablemente porque se vaya a empezar a formular el presupuesto, pero también puede ser más un tema de lo que pueda favorecer mediáticamente, ¿no? Por cómo se vaya a inclinar la Cámara, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, en el primer trimestre del 2021 y un poco el ejemplo del presupuesto. No es tanto lo que se ahorre, sino a qué se destine, ¿no? Entonces aquí, y que lo que se apruebe realmente se
respete. Si ponemos el ejemplo del Banco del Bienestar, que se le asignaron 180 y tantos millones y que acabó gastando en este primer trimestre 5,000 millones, pues ahí ya estas... ¿De dónde salió, no? Sí, estas partidas secretas que ya no existían o que no van a existir, pues cómo se dieron, ¿no? La Secretaría de Turismo, por ejemplo, también, todo esto de nivel federal, que se le aprobaron 2,900 millones y ahora ya lleva 10,000 millones en el primer trimestre. Por eso, o sea, aunque la solución yo creo no es quitar estas partidas secretas, sino es hacer regularlas, un ¿no? correcto uso del presupuesto, en donde hay un margen, y en los estados está, en donde tú te gastas, digamos, lo que se aprueba, ¿no? Porque a los estados sí los sancionan, les recortan si aplican otro recurso a otro lado, ¿no? Sí, aparte ya se tienen que endeudar, ¿no? Porque no son a veces tan autónomos. O tenemos estados, por ejemplo, como Morelos, ¿no? Que gastó muchísimo más de lo que era su presupuesto. Sí, sí. Y Morelos y muchos, ¿no? Sí, muchos estados, Veracruz, varios, ¿no? Aquí Aguascalientes estamos dentro de los estados que más orden tienen esa parte, ¿no? En ocasiones sí los gobiernos requieren pues un margen de maniobra para contingencias. También hablando de los fideicomisos, por ejemplo, de que se quitaron y ahora 1,000 millones de pesos, no se sabe, no hay información de esos 1,000 millones de esos fideicomisos. ¿A dónde se trasladaron, no? Entonces yo siento que ahorita sí hay un hueco que sí se tiene que revisar, de ver qué está pasando con todos estos ahorros, o en ocasiones también hay subejercicios que vemos que no se gasta ese dinero y que no esté pasando, que lo estén quitando de algún lado para precisamente mandarlo a turismo, mandarlo al Banco de Bienestar, o sea, porque como dices, ese dinero al no estar presupuestado, pues tiene que quitárselo de otro lado, o con la emisión de deuda, ¿no? También, por ejemplo, el gobierno de México ha participado mucho en proyectos del Banco Interamericano o del Banco Mundial, específicamente los proyectos que tienen que ver con el sistema financiero mexicano. Entonces tú revisas, probablemente esos recursos puedan venir de ahí, pero hay que especificarlo, ¿no? Y además es deuda, ¿no? O sea, entonces también ahí, ayer hubo también una emisión de bonos. Pemex ya en la recaudación, pues tú lo has visto ya, ha ido a menos, y el impuesto sobre la renta y otros impuestos contribuyen más ahora al gasto público, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿consideras que este uso o destino que se le daba a esta partida, específicamente en esta partida, porque hablas de otras subejercicios y también sobre ejercicios de algunas dependencias, pero específicamente esta partida, lo que se ha dicho en las notas que se han publicado desde marzo, es que se daba un mal uso, era discrecional. ¿Esto es verdad? Pues no había una claridad en cuánto dinero se le destinaba a cada dependencia, pero sí había un registro de quién gastaba ese recurso, ¿no? O sea, como pues, pude yo también revisarlo, saber cuánto se fue a Gobernación, cuánto se fue a Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? Entonces, al final, tampoco es así de que dónde está, sino que hay que ir a esas dependencias, ver quién ejecutó ese recurso. O sea, estaba acotado a algunas secretarías de Estado que hacían uso de esos recursos. ¿Porque sabían o porque se necesitaba? Sí, o sea, ahí lo que era importante es como algunos fondos, ¿no? Por ejemplo, del ramo 23 que el año pasado 40,000 millones de pesos se hizo una bolsa. Ese es un poco el riesgo, ¿no? Porque las bolsas benefician a Explícale aquí al auditorio el ramo 23 que es. El ramo 23 era, digamos, es parte o era parte de las participaciones y aportaciones, era otro de los ramos en donde a los estados les permitían también meter proyectos y gestionar recursos. ¿Para qué destino? Para, sobre todo, obra pública, infraestructura, ¿no? etcétera, ¿no? Aquí Aguascalientes llegamos a recibir hasta 500 millones. Luego se dijo que este ramo 23 se prestaba mucho para la corrupción, entonces que ya no se les iba a dar a los estados, sino que los iba a administrar la federación. Y a través de una bolsa, que es esto lo que se hace, que dice, bueno, en el presupuesto esto va para estos estados, y inclusive antes salía hasta la obra, ¿no? Que esa era una ventaja del ramo 23, que decía, está para un parque en San José de Gracia, ¿no? Por poner un ejemplo. Se necesitaba en ese momento, no lo podías presupuestar. Sí, los municipios, era algo muy importante para ellos, y algo que sí estaba un poco sujeto era el proceso en donde había que firmarse por un diputado, validarse. Entonces, si un diputado no te quería firmar, luego se amplió a que lo pudieran firmar los estados al final de la administración pasada,
algo que también se me hace interesante, porque si no dependes de la gestión de un diputado y tienen, digamos, mayores posibilidades de que se ingrese, y luego en las comisiones del Congreso se aprueban esos proyectos, y era donde también de tu presupuesto si es, oye, aparte me aprobaron este recurso. ¿Qué es lo que se hizo? Se quitó todo ese procedimiento, ya los recursos en las comisiones no se gestionaron o ni siquiera abrieron para eso, para recibir proyectos, y había hidráulicos, había de muchos. Y lo que se hizo fue decir, no, nosotros vamos a administrar esto, y todavía, o sea, no, al menos yo no tengo mucha claridad de esa bolsa, de los 40,000 millones, a dónde se destinó, ¿no? Porque originalmente, según los datos que hay, es que desde 1917, desde la Constitución de 1917, contemplaba esta partida. ¿Cuál sería la razón por la que se creó esta partida? Yo pienso que por lo mismo, ¿no? Un poco de margen de maniobra, y que depende mucho el Ejecutivo en qué la utilizaba, ¿no? Pero si vemos... O sea, regularlo todo y dejar un poquito de margen para que no suceda lo que está sucediendo ahorita. Sí. Que empiezan a agarrar de otros lados y a recortar, porque vimos que había dependencias que les recortaron hasta un 75% de su gasto. O sea, hubo un decreto el año pasado que dijo, el 75% de su gasto los vamos a recortar, pero ya estaba presupuestado y ahora en el ejercicio se ejerció. Entonces, si se ejerció, ¿a dónde se destinó? Y esa es una de las cosas, ¿no?, que pasaba en ese entonces. Pero esto pues es un poquito de la manga de poder que el Ejecutivo pueda disponer, o las dependencias estratégicas, ¿no?, como lo mencionas en este momento. Sí, suena un poco extraño, porque sería como el Ejecutivo ahorita autolimitarse, ¿no? Más con un tema de decir, bueno, pues estamos teniendo todo este desorden presupuestal en todas estas cosas, de mucho más cantidades que ahorita las platicamos. En 2 dependencias ya están los 10,000 millones que supuestamente, o 5,000 millones que son parte de esta partida, y por eso llama un poco la atención ese interés que sería como impulsado por el Ejecutivo, de decir, bueno, ya no existe, y a lo mejor es parte de este mismo discurso, ¿no?, de que los otros presidentes y todo esto, ¿no? Pero no, la verdad es que como vemos, no es representativo del presupuesto. Bajando este acuerdo, se acabó la corrupción. Es como el discurso, ¿no?, que se puede... Sí, es como decir, ya no va a haber partidas secretas, ¿no? Y luego eso le queda mucho a la gente, ¿no? Es que los expresidentes ya no van a recibir dinero, ¿no? Y dices... Cuando pues, no era eso, si ¿no? lo pones a ver de una forma, en contexto, ¿no?, ¿qué representa? Pues ahorita ya lo vimos, ¿no? 0.1%, 0.2% del presupuesto, 1%, a lo mejor que eso sí ya pinta un poco más. Sí, y si te vas al 75, o sea, o a la propia ley de servidores públicos, ya con estas definiciones de acciones y todo, pues más bien pareciera ser que se les acota, sobre todo a los legisladores, o sea, la posibilidad de esto que tú decías, que si podían ellos firmar y ellos de cierta manera concesionar estos recursos y ellos negociar con estos recursos, si tenían este poder, es un poco quitarle esto, ¿no?, también a los diputados que tenían margen de poder negociar con estas cantidades de dinero, ¿no? Sí, incluso en el 74 vienen las atribuciones del Congreso, ¿no? Y donde dice pues que están pues digamos su responsabilidad es aprobar el presupuesto, las fechas, todo esto. Creo que es fracción segunda y tercera, ¿no? Sí, que viene ahí como marcado, ¿no? Cuáles son las atribuciones. Y suena un poco, o sea, extraño, cuál es el origen o cuál es el, sí, o sea, de dónde viene, ¿no? Porque dicen, bueno, el Ejecutivo te manda algo para que tú mismo te regules, tú te lo autoapruebas, ¿no? Y de repente luego... Y en este momento, ¿no? Que es la comisión permanente, o sea, sobre todo que están poquitos. Sí, ¿cuál es como la urgencia, ¿no? De online, ahorita, ¿no?, aprobarlo, ¿no? Sí, ¿Por qué mandarlo? Si es un tema más mediático o cuál es el sentido, pero... Yo veo que es bueno, pero creo que sería mejor ordenar el tema de todo el presupuesto, más allá de las partidas que se le denominan secretas, porque hay mucho más, ¿no?, de todo esto que ahorita Democracia platicamos. participativa, o sea, que haya personas y la sociedad, organismos empresariales participando en la revisión, manejo y aplicación del presupuesto. Sí, pues yo creo que habría muchas cosas, ¿no? Desde el orden de que lo que se apruebe, se aplique. Y también, pero bueno... el Estado es el mismo regulador del mismo, entonces, pero ¿cómo va a hacerlo? O sea, que la gente participe, ¿no?
organismos. Sin duda, mira, la planeación participativa, todo esto, la democracia participativa, etcétera. Pero yo creo que también partir de tener un orden, tener auditorías, tener organismos autónomos fuertes, sólidos, legítimos también. Sí, o sea, en donde no metas gente que sea del ejecutivo, ¿no? Sino que realmente sea gente con experiencia probada, con una trayectoria, ¿no? Entonces, probidad, ¿no? También porque hay experiencia probada, pero sin probidad, ¿no? Digamos que todos los elementos, ¿no?, que tienen que tener estos organismos autónomos, y también y que estos mismos también sean eficientes, ¿no?, con los recursos. Yo creo que también hay que poner ahí el ejemplo, ¿no? Todos los organismos autónomos, en este caso también no retirarles presupuesto para su operación, ¿no? Porque si ellos van a auditar, a hacer ejercicios estadísticos o cualquier tema y se ven imposibilitados, por ejemplo, la consulta de revocación de mandato, pues el instituto entiendo que no tiene los recursos para hacerla, ¿no? Entonces ahí se queda como ambiguo esa parte, que si el ejecutivo imprimiendo hojas, no va con ese proyecto, pues aunque se apruebe, es parte importante del presupuesto, que se utilice mucho mejor, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Sí. Otra de las cosas es que si el objetivo era disminuir la corrupción, ¿se logrará? O sea, esta modificación logra disminuir la corrupción. O sea, ¿la corrupción estaba en esta partida? Yo creo que no. Pues no. El tema de la corrupción que hemos platicado, que es algo que ya está arraigado, que es las ciudadanos lo permiten, o sea, somos permisivos, estamos habituados, o sea, entendemos que es parte de y muchas veces ni entendemos hasta que ideología, la idiosincrasia del ¿no? mexicano, en donde si tú dejas de permitir eso, en tu metro cuadrado cambia, ¿no? Pero tú dices, pues es que está bien hacer desde algo pequeñito hasta algo muy grande. Ahora sí que dicen, el que es justo en lo poco es justo en lo mucho, ¿no? Sí. Y al revés, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la corrupción está visto que no depende de una persona, es todo un tema institucional, pero tiene que ver también de la ética de las personas que acompañan a los líderes, ¿no? O sea, si vemos que nuestro líder está distraído por ahí cantando las mañanitas a la en señora, cualquier ¿no? cosa, y yo tengo Mientras posibilidad aquí de puerta. despacharme con la cuchara, pues a ese líder también lo estoy haciendo quedar mal, y a lo mejor él va con la bandera de la anticorrupción, pero abajo, si no hay controles, si no hay estos organismos, etcétera, pues ellos mismos no van a saber por dónde se está yendo, ¿no? Sí, mucha, no quiere decir ignorancia, pero falta de preparación a veces, de carrera profesional de muchos servidores Así públicos. es, ¿no? Dónde apretar las tuercas, ¿no? O sea, cómo seguir eso, cómo auditar, cómo autoauditarte, o sea, porque a veces puede haber buena voluntad, pero como dices, es falta de preparación o la curva de aprendizaje. Así como hay un plan de carrera para el Poder Judicial, debería haberlo para el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Digo, a lo mejor para los funcionarios estos de primer nivel que se escogen un día y otro día no, pero para todos los demás que están dentro del sistema debería haber un plan de desarrollo de carrera. Sin del duda, objetivo, ¿no? y es parte de lo que nosotros en el colegio y cuando he tenido ahorita oportunidad de platicar con legisladores, hemos platicado varias cosas, o candidatos, digo, bueno, tiene que haber transparencia en el proceso del presupuesto de aprobación aquí en el Estado, para que veamos todo, las partidas, todo esto, y también pues tenemos que tener muy claro lo que es la profesionalización del sector público, de estos cambios, ¿no? En donde de repente si quitas a la gente que le llaman operativa, que es la que sabe hacer las cosas, Sí. pues se dejan de hacer cosas y luego vienen los problemas, o sea, metes un cajero de un centro comercial. sí, o ahora, sea, no ya. hiciste esto que tenías Digo, que no hacer. hay nada malo, solamente que no se da esa no se presentó esto, profesionalización, ¿no? O sea, dices, pues ahora sí que están de una dependencia a otra, y no es el directivo nada más, es todo su asistente, su equipo de trabajo, su gente de confianza, que luego se los quieren llevar a otro lado, y creo que eso a nivel federal, estatal, municipal, sería, creo que muy valioso, y obviamente pues hay los directivos, que es normal, ¿no? Que está en la ley, viene, ¿no? Que ellos tienen las facultades de hacer los cambios, pero coincido contigo, ¿no? De que profesionalizar y dejar los cargos políticos un poco a un lado, ¿no? Para el beneficio de ellos mismos, ¿no? Porque si no hay quien te diga en qué te estás equivocando, siempre vas a tener nomás aplaudidores que te digan a todo que sí, mientras a lo mejor ellos Palmeros, mismos, ¿no? te están haciendo quedar mal con la gente, y tú cómo te vas a dar cuenta. ¿Cuál es la partida presupuestal que tú consideras que, ahorita que estás aquí presente y bueno, que estamos tocando este tema, más importante del presupuesto? O sea, para que las personas digan, ok,
voy a fijarme en esta partida. Pues yo creo que el tema de las participaciones y aportaciones para los estados es donde al menos todos como país nos tenemos que dar mucho más ojo a eso, porque es parte muy importante de los recursos con los que el 80%, más del 80% en muchos estados de su presupuesto, ¿no? Okay. Y obviamente en el caso de los recursos que van para el tema de inversión pública, todo eso, todo lo que tiene que ver, porque eso es lo que se puede invertir y gastar, ¿no? Que haya muchos mayores fondos que apoyen la inversión en los estados, no nada más las participaciones y aportaciones. Entonces, yo pienso que esas serían como las tres cosas, que son el ramo 28 y el ramo 33, así muy técnicamente, pero por ejemplo, en estos ramos viene todo lo de educación, viene lo de salud, viene seguridad pública y vienen fondos que tienen que ver también con infraestructura. Oye, las sanciones, ¿no? Porque vemos que con mucha discrecionalidad, oye, un servidor público toma una decisión que afecta en cantidades importantes de recursos en perjuicio de la propia dependencia, sea municipal, estatal y federal, y quien termina pagando los platos rotos es la dependencia y el pueblo mexicano. Ahí debería también haber sanciones en contra de quien tomó esa decisión, ¿no? Porque no la hay. Fíjate que es todo un tema y es hasta delicado, ¿no? Cuando alguien llega a participar en algún puesto, en algún cargo, y si no tiene el conocimiento, de repente te llevan a firmar muchas cosas, expedientes. No, o hasta cancelar el Naim, ¿no? Sí, sí, o sea, nada más pones tu firma y no siempre el que firma es el que toma, digamos, o sea, debería de tener esta experiencia, de esta expertise, y siento que va un poquito atrás, contador, que es en qué se está gastando, cómo se mide la necesidad de invertir ese recurso, porque esos programas... Y hasta los costos, si sí vale son lo que dicen. pertinentes, si no son pertinentes. Lo que dice la factura, ¿no? Sí, por ejemplo, hay muchos gastos que no se... cosas que no se licitan, que tienen que ver con alimentos, con viáticos. No, y aunque se licite, no sabes si lo que dice ahí que vale. Sí, o sea, como que dices, pues tantas comidas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo en particular siento que aquí en el Estado se han llevado unas finanzas sanas de alguna manera. Están los semáforos de la Secretaría de Hacienda, en donde estamos en verde. Están las calificaciones pues de las financieras, en donde salimos con una calificación positiva por encima del país. Y bueno, eso nos permite también a lo mejor tener un gasto más, si se requiere deuda, ¿no? Va a hacerlo, y no como otros estados que sí ya no le pueden poner un poquito más a la deuda porque pues ya su calificación es baja, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Estas partidas secretas no son tan importantes como para que definan el voto en estas elecciones que están recientes, ni tampoco para que nos congratulemos de haber logrado algo tan trascendental, sino que vayamos más al fondo. Muchas gracias, licenciado José Gil Gordillo Mendoza, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Y bueno, a usted que nos está escuchando, le dejamos los datos que nos acaba de mencionar para que los pueda estar viendo. Estos dos cambios importantes, que usted llegue a sus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, por la avanzada la hora. Nos vemos el próximo viernes, como ya sabe, a las 10 de la mañana. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.